Veremos algunos ejemplos de transacciones entre residentes y no residentes y cómo se registrarían bajo la metodología de la balanza de pagos. Ejemplo 1. Un residente retira un depósito de $100 en Uruguay y compra un bien importado de China por $70. En este caso, en cuenta corriente, registraríamos un débito por 70, los $70 con los cuales se compró el bien importado de China. La cuenta financiera sabemos que tiene que tener el mismo valor que la cuenta corriente más la cuenta capital, por lo tanto la cuenta financiera también va a tener un movimiento negativo de 70. Ese movimiento va a estar compuesto, por un lado, por el depósito que retiró de Uruguay. Ese depósito era un activo que tenía un residente y ese activo disminuyó, no está más. ¿Por qué lo retiró? Lo retiró y por un lado fue a pagar una transacción de cuenta corriente y el resto entró al país. No fue liquidado, fue cambiado por pesos y ahora forma parte del activo del Banco Central. Si vemos, teníamos un negativo por la disminución del activo por 100 y un aumento por 30 nos da un déficit de 70. Ejemplo 2. Un productor agropecuario exporta por $1000 y liquida divisas por 350. Liquida divisas quiere decir que de esa venta de 1000 trajo al país y lo cambió por pesos para pagar salarios, gastar y demás en el país, pero el resto lo dejó en el exterior. Este, Dependiendo de la regulación, en algunos momentos se le obliga a liquidar divisas en un periodo determinado de tiempo, en otros momentos, con otras ideologías, dejan a libertad del exportador si liquida o no esas divisas. ¿Qué pasaría acá? Tenemos en cuenta corriente un crédito, ¿no? Porque se hizo una venta por 1000. En inversión de cartera, un aumento por 6,50. ¿Por qué? Porque imaginemos que productor agropecuario dejó depositados los dólares en el exterior, por lo tanto tiene un aumento de activo en el exterior por 6,50. Y el resto que liquidó va a formar parte de las reservas del Banco Central. Nuevamente vemos la igualdad, ¿no? 650 de inversión de cartera más 350 de reservas nos da 1000 en la cuenta financiera, que es lo mismo que registramos en las transacciones de cuenta corriente. Otro ejemplo. Un residente se endeuda con un banco alemán por $500 y utiliza 200 para comprar maquinaria agrícola de Estados Unidos. ¿Qué tenemos? Un negativo de 250 corriente por la compra de la maquinaria. Y por otro lado, en inversión de cartera tenemos un aumento en la deuda. Es un residente que contrajo una deuda. Si bien inicialmente va como positivo, como es un pasivo, va negativo. El resultado de la cuenta, recuerden que es activo menos pasivo. Por lo tanto, estos 500 terminan con signo negativo. Y tenemos que ha traído al país esos 500, 300 quedaron en el país. El resto, los 200 restantes, fueron utilizados para la compra de la maquinaria. Por lo tanto, los activos de reservas aumentaron solo en 300.
Sacamos la cuenta, menos 500 más 300 nos da menos 200. Nuevamente comprobamos una igualdad entre la cuenta corriente y la cuenta financiera. El último ejemplo es un clásico. El gobierno se endeuda por 10.000 con el FMI y paga intereses por 4.000 al mismo organismo. ¿Cómo se registra esto? En cuenta corriente tenemos que registrar el pago de intereses. El pago de intereses que es negativo, que se van divisas. Y luego tenemos en la cuenta financiera un pasivo. Un pasivo por 10.000, por lo tanto va a terminar siendo con número negativo. Y de esa deuda quedan 6.000 depositadas en el Banco Central y el otro 4.000 se usó para pagar intereses. Entonces la variación de las reservas internacionales, ¿cuánto fue? 6.000. Menos 10.000 más 6.000 menos 4.000, cuenta corriente igual a cuenta financiera. Esto porque la cuenta capital es cero, no tuvimos ningún movimiento de capital, ¿verdad? Si hubiese habido un movimiento de capital, es cuenta corriente más cuenta capital igual a la cuenta financiera. Realicemos un ejercicio. En el marco de la balanza de pagos, una empresa se radica en el país invirtiendo $400. Se amortiza un capital adeudado por 587 y a su vez se pide un crédito por 600. Es decir, se paga una deuda que se había contraído de 587 y se pide una nueva por 600. Por lo tanto, en lo que respecta a la deuda, acá estaríamos teniendo un aumento de la misma, ¿no? Y ese aumento es lo que se registraría en la balanza de pagos. Se registran exportaciones por $800, importaciones por 1.500. Se pagan intereses por 340. Realice el esquema de la balanza de pagos y calcule la variación de los activos de reserva. En este momento les recomiendo, les sugiero que hagan pausa y que traten de resolver este ejercicio. Seguimos con la resolución. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el esquema de la balanza de pagos. Ahora iremos anotando dentro de este esquema los distintos movimientos que vemos. Una empresa se radica en el país invirtiendo 400. Es decir, que tenemos acá una inversión internacional. Como es un no residente el que lo está realizando, tenemos un nuevo pasivo por 400. Por lo tanto, la cuenta inversor internacional o las inversiones internacionales van a terminar con un saldo negativo. No tenemos nuevos activos, hay nuevos pasivos por 400, menos 400 va a ser la inversión internacional en este periodo. Ya habíamos comentado, se amortiza un capital adeudado por 587 y a su vez se pide un crédito por 600, es decir que la variación de la deuda es 13. Y como es deuda de los residentes, también va a ser un pasivo. Por lo tanto, la deuda externa también va a tener un signo negativo en la cuenta financiera. Exportaciones por 800, importaciones por 1.500. Nos deja un saldo negativo en bienes y servicios. Se pagan intereses por 340. Es un débito. Nuevamente un saldo negativo en la cuenta rentas. Transferencias corrientes no tenemos. Ya estamos en condiciones en sacar el saldo de la cuenta corriente. Menos 700 menos 340 nos da 1.040. No hemos tenido movimientos en la cuenta capital. La cuenta financiera sabemos que tiene que ser igual a la cuenta corriente más la cuenta capital. Por lo tanto, el saldo es 1.040. Sabiendo el saldo de la cuenta financiera,
por diferencia vamos a poder calcular las reservas internacionales. Esta va a ser menos 1040 menos 400 menos 300. Vemos que en este periodo hubo una salida, una pérdida de reservas internacionales por 627. Terminamos de ver la metodología o las principales características de la metodología de la balanza de pagos, la estructura, realizamos algunos ejercicios. Ahora tenemos que reflexionar un poco sobre cómo sería la balanza de pagos ideal. ¿Qué nos gustaría? Que hubiese periodos de superávit en cuenta corriente permanentemente. Eso significaría que entrarían divisas permanentemente al país. O estaría bueno tener siempre déficit, es decir, que todo el tiempo estamos consumiendo más que lo que producimos. En realidad, a largo plazo, ninguna de las dos cosas son sostenibles en el tiempo. Si nosotros tenemos permanentemente superávit en la cuenta corriente, vamos a estar permanentemente acumulando reservas internacionales. Cuando estudiemos dinero, vamos a ver que ese aumento de las reservas internacionales va a provocar un aumento en la cantidad de dinero, un aumento en la cantidad de medios de pago en la economía. Si la economía está con capacidad de crecer, no va a haber problemas. Pero después de varios periodos, es muy probable que se llegue a un momento en que la economía esté con los factores de la producción empleados al máximo, que esté toda la gente que quiere trabajar trabajando, que la maquinaria esté empleada en su totalidad, funcionando al máximo nivel, y en una de esas circunstancias crecer más a corto plazo es imposible. Por lo tanto, este tipo de situaciones va a terminar y ha terminado históricamente en procesos inflacionarios. Por otro lado, tampoco se puede incurrir todo el tiempo en periodos negativos, porque puede pasar, como ha pasado varias veces en nuestra historia, que se corte el financiamiento. Y cuando se corta el financiamiento, se cae en el default, en el incumplimiento de las deudas contraídas en el pasado, generando crisis de deuda que no tienen buenas consecuencias para los países. Por lo tanto, lo que sería una balanza de pagos ideal sería una balanza de pagos en equilibrio. Como estar siempre en equilibrio es muy difícil, el consenso es que hay que alternar periodos de superávit con periodos de déficit. ¿Qué tenemos que recordar sobre la balanza de pagos? Que para ver cuál es la situación con el resto del mundo, debemos considerar la cuenta corriente y los movimientos de capitales no compensatorios. Que en la cuenta financiera comprende las variaciones de las inversiones, las variaciones de las deudas y la variación de las reservas internacionales. Por diferencia, hemos calculado la variación de reservas internacionales teniendo los datos de cuenta corriente, de cuenta capital y de la variación de la inversión internacional y de la variación de la deuda. La cuenta corriente la podemos expresar como exportaciones menos importaciones o exportaciones netas, más el ingreso neto de los factores del exterior, más
el neto de las transacciones corrientes. Transacciones corrientes que por lo general en las partes teóricas las vamos a considerar como nulas. ¿Por qué? Porque no tienen una interpretación económica, no, no son influenciadas por otras variables económicas, y además no son números demasiado grandes por lo general, salvo que haya este, algún problema internacional que genere grandes donaciones o grandes transferencias entre países. Y que el ahorro externo es igual al déficit de la cuenta corriente, ¿no? Al negativo, a la cuenta corriente cambiada de signo, o bien lo que sería igual, lo que sería lo mismo, a la cuenta capital menos la cuenta financiera. Esto ha sido todo con respecto a balanza de pagos. Nos estaremos viendo en la próxima clase.